¿Qué haces cuando el destino te une a quien ni siquiera cree que mereces vivir? Mis manos tiemblan. No por miedo, hace mucho que el miedo dejó de gobernarme, sino por la certeza de que todo está a punto de cambiar. Estoy de pie en el salón del trono del reino central, bajo candelabros que cuelgan como estrellas congeladas, rodeada de cientos de ojos que me juzgan, me miden, me desprecian. Puedo sentir el peso de sus miradas como cuchillos fríos contra mi piel. Pero no estoy sola. A mi lado derecho, con su pequeña mano aferrada a mi vestido raído, está Kael. Apenas tiene 11 meses, o casi un año, pero sus ojos color ámbar ya muestran una determinación que no debería existir en alguien tan joven. A mi izquierda, Liora, con sus rizos oscuros cayendo sobre sus hombros frágiles, presiona su rostro contra mi cadera. Puedo sentir cómo su cuerpecito tiembla. Ella también siente la tensión en el aire, espesa como niebla de invierno. Y frente a mí, sentado en un trono de piedra negra y metal, está él, Theron, el rey alfa. Sus ojos, grises como la tormenta antes del trueno, me atraviesan con una intensidad que me deja sin aliento. Hay algo en su mirada que reconozco, algo que me aterra y me llama al mismo tiempo. Dolor, pérdida, y ahora, después de 11 meses, reconocimiento. Fueron ellos, dijo Theron con una gravedad que hizo que la sala entera guardara silencio. La misma facción del norte que traicionó al reino. Se llevaron a mis hijos durante la confusión del ataque, pero cuando no lograron sacarlos del territorio sin ser descubiertos, los abandonaron en el bosque para que murieran en la tormenta. Alzó la mirada hacia mí, con un dolor crudo en los ojos. Mientras yo buscaba sus cuerpos entre montañas y ríos, ellos estaban allí, congelándose en la nieve, a tan poca distancia del bosque que juré proteger. Su voz se quebró apenas. Si no fuera por ti, Elara, mis hijos habrían muerto. No por los dioses, no por el destino, por la crueldad de hombres que debieron protegerlos. Ellos son míos. Su voz resuena en el salón, grave y quebrada. No es una pregunta, es una declaración. Una verdad que él acaba de descubrir y que yo he sabido, o temido, durante semanas. Los murmullos estallan como un enjambre de avispas. La corte entera se agita. Escucho fragmentos. ¿Los herederos perdidos? ¿En manos de una omega? ¿Cómo es posible? Trago saliva. Mi garganta está seca. Quisiera correr, tomar a los niños y desaparecer en la oscuridad del bosque de donde vine. Pero mis piernas no se mueven, porque una parte de mí, esa parte que ardió incluso en la noche más fría, sabe que este momento era inevitable. Son tuyos por sangre, digo finalmente, y mi voz suena más firme de lo que esperaba, pero son míos por amor. El silencio que sigue es absoluto. Puedo escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Theron se levanta de su trono, y la sala entera parece inclinarse hacia él. Es alto, imponente, una figura tallada en sombras y autoridad. Cada paso que da hacia mí resuena como un tambor de guerra. Se detiene a menos de 1 metro de distancia. Puedo ver las cicatrices en su rostro, la línea de su mandíbula apretada, el brillo de algo que podría ser lágrimas contenidas en sus ojos tormentosos. ¿Dónde los encontraste? Su voz es apenas un susurro ahora, pero lleva el peso de 11 meses de agonía. En el bosque, abandonados en la nieve, envueltos en mantas demasiado finas para sobrevivir. Estaban llorando. Mi propia voz se quiebra al recordar esa noche. Nadie más los escuchó. Nadie más fue a buscarlos. Veo cómo su rostro se contrae, como si cada palabra fuera una puñalada. Cierra los ojos por un momento, y cuando los abre, hay algo diferente en ellos. Algo que no puedo descifrar completamente. Me los quitaron, dice, y ahora su voz tiembla. Hubo un ataque, traición interna. Cuando desperté, la habitación estaba vacía. Busqué durante meses. Envié exploradores a cada rincón del reino. Los di por muertos. Kael tira de mi vestido. Miro hacia abajo y veo su carita confundida. «Mamá», susurra con esa vocecita que me derrite. ¿Por qué está triste el hombre grande? Algo se rompe dentro de mí, y también dentro de él. Theron cae de rodillas.
El rey Alfa, el hombre más poderoso de 3 territorios, se arrodilla frente a mí en su propio salón del trono. La corte entera jadea. No vengo a arrebatártelos, dice, y su voz es pura emoción contenida. Vengo a agradecerte por hacer lo que yo no pude, por salvarlos cuando el mundo les dio la espalda. Las lágrimas que he contenido durante 11 meses finalmente se desbordan, porque en sus palabras reconozco mi propia historia. Yo también fui abandonada. Yo también fui expulsada en una noche de nieve, acusada de crímenes que nunca cometí, despojada de mi nombre y mi manada. Ellos me salvaron a mí, susurro. Cuando no tenía nada, ellos me dieron un propósito. Theron levanta su mirada hacia mí, y en ese instante, algo antiguo y profundo se mueve entre nosotros. No es el vínculo de destino del que hablan las leyendas, es algo más poderoso. Es reconocimiento. 2 almas rotas que encontraron propósito en proteger lo que más aman. Entonces quédate, dice. Quédate con ellos. Quédate conmigo. Enséñame a ser el padre que ellos necesitan. Enséñame a amar como tú lo haces. El salón entero contiene la respiración. Pero antes de que pueda responder, antes de que pueda siquiera procesar lo que acaba de pedir, sé que debo contarles toda la historia. Desde el principio, desde la noche en que todo comenzó, porque esta no es una historia de rescate, es una historia de renacimiento, y para entenderla, deben conocer a la mujer que fui antes de convertirme en quien soy ahora. Pero eso viene después. Primero, déjame llevarte al lugar donde todo comenzó, hace 11 meses, en una noche de invierno tan fría que incluso las estrellas parecían llorar. Si crees que el amor puede nacer del rechazo, que la fuerza puede florecer de la debilidad y que el destino a veces nos rompe solo para reconstruirnos más fuertes, entonces quédate conmigo. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. 11 meses antes, el frío no era lo peor. Tampoco el hambre que mordía mis entrañas como un animal salvaje, ni siquiera las heridas en mis pies descalzos que dejaban pequeños rastros de sangre sobre la nieve. Lo peor era el silencio. Ese silencio ensordecedor que viene después de que gritan tu nombre con odio, después de que te arrancan todo lo que creías tuyo, después de que cientos de voces te condenan y ni una sola se levanta en tu defensa. Caminaba sin rumbo por el bosque invernal, envuelta en el único chal que me habían permitido llevar. Mi vestido, el mismo que había usado esa mañana para el juicio, estaba rasgado y manchado de barro. Mis manos, que alguna vez sostuvieron las de mi madre antes de que muriera, ahora temblaban vacías en el aire helado. Elara, hija de Miriam, eres declarada deshonrada. Tu estatus de Omega queda anulado. Tu nombre, borrado. Tu presencia, exiliada. Las palabras de Darren, mi antiguo Alfa, resonaban una y otra vez en mi mente como una campana rota. Él, quien una vez me prometió protección. Él, quien me miró con desprecio cuando su verdadera compañera, una beta de linaje puro, lo acusó de haberme prestado atención indebida. Yo no había hecho nada, solo existir, solo ser Omega en un mundo que considera nuestra existencia como una amenaza o una vergüenza. No eres suficiente, había dicho ella frente a toda la manada. Mira cómo te arroja miradas. Mira cómo te busca. Eres un parásito que intenta trepar donde no perteneces. Y cuando yo negué, cuando juré que jamás había correspondido ninguna mirada, que mi corazón estaba en paz, nadie me creyó. Una Omega siempre miente cuando su supervivencia está en juego. Eso fue lo que dijeron. Y me expulsaron. Me dejé caer contra un árbol, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como brazos suplicantes. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas antes de llegar a mi barbilla. Miré mis manos, pequeñas, frágiles, inútiles, y por primera vez en mi vida pensé en rendirme. Sería fácil. Solo tenía que cerrar los ojos y dejar que el frío me llevara. Dejar que el bosque me tragara como había tragado a tantos otros rechazados. Convertirme en un susurro, en una historia de advertencia que las madres contarían a sus hijas. Así terminan las que no conocen su lugar. Pero entonces, en medio de ese pensamiento oscuro, sentí algo. Un calor, pequeño, casi imperceptible.
Cerré los ojos y lo busqué dentro de mí. Era como una brasa escondida bajo cenizas, una llama diminuta que se negaba a apagarse. La reconocí de inmediato. Era el recuerdo de mi madre, Miriam, mi madre Omega, quien me había criado sola después de que mi padre muriera en una cacería. Ella, quien me enseñó a coser, a curar heridas con hierbas, a leer las estrellas. Ella, quien en su lecho de muerte tomó mi mano y susurró: «El fuego no necesita permiso para arder, mi niña. Arde porque es su naturaleza, y tú tienes fuego dentro». Abrí los ojos. La nieve seguía cayendo. El bosque seguía siendo hostil. Pero algo había cambiado dentro de mí. Me levanté, tambaleante, congelada, rota, pero de pie. «No hoy», susurré al viento. «No me llevas hoy». Caminé durante horas. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que debía seguir moviéndome o moriría. Mis pies sangraban. Mis pulmones ardían con cada respiración helada. Pero esa pequeña llama en mi pecho se mantuvo encendida. Cuando la luna estaba en su punto más alto, la vi. Una cabaña, pequeña, medio derruida, con el techo parcialmente colapsado y la puerta colgando de una sola bisagra. Estaba en un claro del bosque, en lo que debía ser territorio neutral. Esa franja de tierra que ninguna manada reclamaba porque estaba demasiado lejos de todo. Era perfecta. Empujé la puerta. Crujió y casi se cae, pero resistió. El interior olía a madera podrida y abandono, pero había un espacio seco cerca de lo que alguna vez fue una chimenea. Encontré algunas mantas viejas, comidas por las polillas pero aún utilizables. Había vasijas de barro rotas, una mesa coja, restos de lo que debió ser una vida que alguien más abandonó hace años. Me envolví en las mantas y me acurruqué en el rincón más protegido. Mis dientes castañaban tan fuerte que pensé que se romperían, pero estaba viva. Y por primera vez desde el exilio, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No lágrimas de derrota, sino de liberación. Lloré por la vida que perdí, por el hogar que nunca más vería, por la manada que me rechazó. Lloré por mi madre, quien merecía una hija más fuerte. Lloré por la niña que fui, inocente y esperanzada, y cuando no me quedaron más lágrimas, miré por la ventana rota hacia el cielo nocturno. La luna estaba llena, plateada, inmensa, y en ese momento hice un juramento silencioso. No a los dioses, no al destino, sino a mí misma. Sobreviviré, no por venganza, no por orgullo. Sobreviviré porque mi madre me enseñó que el fuego no pide permiso. Y yo todavía tengo fuego dentro. Me quedé dormida con esa promesa en mis labios, sin saber que el destino ya estaba moviendo sus piezas, sin saber que en apenas 3 semanas escucharía un llanto en la oscuridad que cambiaría todo, sin saber que la mujer rota que era esa noche estaba a punto de convertirse en algo que ni siquiera podía imaginar: una madre, una protectora, una llama que nunca se apagaría. La pequeña brasa en mi pecho parpadeó una vez más antes de que el sueño me reclamara, y afuera, en el silencio del bosque invernal, el destino comenzó a tejer su historia. 3 semanas después, ya no era la misma mujer que había llegado tambaleante a la cabaña. Había aprendido a sobrevivir. Con las manos agrietadas por el frío, reparé el techo usando ramas y barro. Limpié la chimenea y conseguí encender fuego frotando pedernales que encontré cerca del arroyo congelado. Cacé conejos con trampas improvisadas hechas de cordeles viejos y cociné su carne sobre las brasas hasta que el hambre dejó de ser un grito constante en mi estómago. Cada día era una batalla. Cada noche, una victoria silenciosa. La cabaña se convirtió en algo más que refugio. Se convirtió en hogar, pequeño, humilde, pero mío. Las mantas remendadas olían a humo de leña. La mesa coja que enderecé sostenía mis escasas provisiones. Incluso planté semillas de hierbas medicinales que había traído en los bolsillos de mi vestido, las mismas que mi madre me enseñó a cultivar. Y cada noche, antes de dormir, miraba la luna por la ventana que había cubierto con un pedazo de tela traslúcida. La llama en mi pecho ya no era solo supervivencia. Era algo más. Era esperanza. Pero esa noche, todo cambió. La tormenta llegó sin avisar, como suelen hacerlo las peores cosas de la vida. El viento aullaba con una furia que hacía temblar las paredes de la cabaña. La nieve caía tan espesa
que no podía ver más allá de mi propia mano extendida. Me acurruqué junto al fuego, alimentándolo con los últimos troncos secos que tenía, rezando para que la tormenta pasara pronto. Entonces lo escuché. Un llanto, débil, distante, pero inconfundible. El llanto de un bebé. Me quedé paralizada, con el corazón deteniéndose en mi pecho. Pensé que lo había imaginado, que era el viento jugando trucos crueles con mi mente. Pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Un llanto desesperado, roto, agonizante, sin pensarlo, porque si hubiera pensado, nunca lo habría hecho. Me puse el chal sobre los hombros, tomé la única linterna de aceite que tenía y salí a la tormenta. El viento me golpeó como un puño, la nieve me cegaba, el frío se clavaba en mis huesos como agujas de hielo. Pero seguí el sonido del llanto, paso a paso, hundiéndome en la nieve hasta las rodillas. «¡Estoy aquí!», grité, aunque sabía que un bebé no podía responder. «Resiste, voy por ti». El llanto se hizo más fuerte, más cerca. Y entonces, bajo la raíz retorcida de un árbol antiguo, parcialmente cubiertos por la nieve, los vi. 2 bultos pequeños, 2 mantas finas, 2 bebés, gemelos. Me arrodillé tan rápido que me lastimé las rodillas contra las rocas ocultas bajo la nieve. Con manos temblorosas, aparté la nieve que los cubría. Uno de ellos, un niño, lloraba con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. El otro, una niña, estaba peligrosamente quieta, sus labios azulados por la hipotermia. «No, no, no», susurré frenéticamente, levantándolos con cuidado. Eran tan pequeños, tan frágiles. No podían tener más de unos pocos meses. Sus mantas, aunque de tela fina y delicada, estaban empapadas y heladas. En una esquina de cada manta había un emblema bordado, un lobo plateado sobre un escudo negro. No lo reconocí en ese momento, pero algo en mi interior susurró que era importante. No había tiempo para preguntas, solo para acción. Los presioné contra mi pecho, bajo mi chal, compartiendo mi propio calor corporal. Luego corrí, o más bien me arrastré, de vuelta a la cabaña, luchando contra cada ráfaga de viento, cada montaña de nieve, cada instante que me gritaba que era imposible salvarlos. Pero la llama en mi pecho ardió más fuerte que nunca. No los dejaré morir. No hoy, no mientras yo respire. Cuando finalmente crucé la puerta de la cabaña, casi colapso. Puse a los bebés junto al fuego inmediatamente. Quité sus mantas mojadas y los envolví en mis propias mantas secas. Froté sus cuerpecitos con suavidad pero firmeza, tratando de devolverles el calor. El niño seguía llorando, lo cual era buena señal. Pero la niña no reaccionaba. «Vamos, pequeña», susurré, colocando mi oído sobre su pecho diminuto. Su corazón latía, débil pero presente. «Vamos. No te rindas. Yo no me rendí. Tú tampoco puedes rendirte». Le di respiración boca a boca, suave, cuidadosa, como mi madre me enseñó a hacer con los cachorros recién nacidos. 1 vez, 2 veces, 3. Y entonces, como un milagro, ella tosió. Sus ojos, grises como la tormenta de afuera, se abrieron y me miraron. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Lloré mientras sostenía a esos 2 bebés contra mi pecho, mientras el niño se calmaba con el calor y la niña comenzaba a respirar con más fuerza. Lloré lágrimas de alivio, de terror, de gratitud. No sabía quiénes eran. No sabía de dónde venían o por qué habían sido abandonados en medio de una tormenta mortal, pero sabía, con una certeza que traspasaba toda lógica, que habían sido puestos en mi camino por una razón. «Kyle», susurré, mirando al niño de ojos ámbar que ahora me observaba con curiosidad. «Te llamaré Kyle», significa guerrero valiente en la lengua antigua. Luego miré a la niña, cuyos pequeños dedos se aferraban a mi dedo índice con una fuerza sorprendente. «Y tú serás Liora, mi luz». Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y los bebés dormían acurrucados contra mí, comprendí algo fundamental. No elegí salvarme a mí misma cuando salí de esa cabaña.
Elegí salvarlos a ellos, y al salvarlos, me salvé. La llama en mi pecho ya no ardía solo por supervivencia. Ardía por propósito, por amor, por la responsabilidad sagrada de proteger dos vidas que el mundo había desechado, igual que a mí. Miré por la ventana hacia la tormenta que comenzaba a calmarse. La luna asomaba tímidamente entre las nubes, bañando el mundo en luz plateada, y supe, sin lugar a dudas, que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo el Ara, la Omega rechazada, era madre, y esa llama dentro de mí nunca se apagaría. Los meses pasaron como agua fluyendo por un arroyo, constante, transformadora, imposible de detener, y con cada día que pasaba, yo cambiaba. Al principio, fue pura supervivencia. Kael y Liora necesitaban alimentarse, y yo no tenía leche materna. Tuve que caminar hasta la aldea más cercana, a 3 horas de distancia, para intercambiar pieles de conejo por leche de cabra. Los comerciantes me miraban con desconfianza, pero el dinero que había ganado curando a un niño enfermo con las hierbas de mi madre hablaba más fuerte que sus prejuicios. ¿De dónde salieron esos bebés?, me preguntó una vez una anciana en el mercado, mirando a los gemelos que yo llevaba atados contra mi pecho con telas improvisadas. Son míos, respondí simplemente, y en mi corazón lo eran. Aprendí a hacer todo con 2 bebés en brazos, a cocinar mientras Kael se aferraba a mi pierna y Liora dormitaba en mi espalda, a reparar el techo mientras ellos jugaban en una manta bajo el sol primaveral, a cazar en las primeras horas del alba, antes de que despertaran, corriendo de vuelta para estar ahí cuando abrieran sus ojos. Mi cuerpo se fortaleció. Mis manos, que alguna vez fueron delicadas, ahora tenían callos de trabajar la tierra, cortar leña y construir muebles toscos pero funcionales. Mis brazos, que temblaban al cargar provisiones, ahora podían sostener a ambos niños al mismo tiempo sin esfuerzo. Pero la transformación más profunda no fue física, fue en mi alma. Una tarde, mientras daba de comer a los gemelos, ya tenían casi 8 meses y comenzaban a balbucear, Kael me miró con sus enormes ojos color ámbar y sonrió. Fue la primera vez que sonrió de verdad, no solo por reflejo. Y esa sonrisa me rompió y me recompuso al mismo tiempo. «¿Me ves?», susurré, tocando su pequeña mejilla. «¿Me ves de verdad?». Y era cierto. Para Kael y Liora, yo no era una Omega rechazada, no era una deshonrada sin manada, era simplemente mamá, la persona que los alimentaba, los protegía, los amaba incondicionalmente. Ellos no sabían que no compartíamos sangre, no les importaba que yo hubiera sido expulsada. Para ellos, yo era su mundo completo, y ellos se convirtieron en el mío. Planté un pequeño huerto detrás de la cabaña, tomates, calabazas, hierbas medicinales. Cada semilla que enterraba en la tierra era una promesa. Vamos a quedarnos. Vamos a echar raíces. Esto es nuestro hogar. En las noches, cuando los acostaba a dormir, les cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba. Mi voz, que alguna vez fue tímida y vacilante, ahora resonaba con fuerza en las paredes de madera de nuestra pequeña cabaña. Luna plateada, cuida su sueño. Llama dorada, guarda su aliento, que ningún mal cruce este umbral, que solo el amor sea su hogar. Liora se dormía siempre primero, con su pulgar en la boca y su otra manita aferrada a mi dedo. Kael luchaba contra el sueño, sus ojos cerrándose y abriéndose hasta que finalmente se rendía, acurrucado contra mi costado. En esos momentos de perfecta quietud, yo miraba sus rostros y me maravillaba. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo la mujer que quería rendirse en la nieve hace meses ahora tiene una razón para vivir tan poderosa que movería montañas por ella? Fue durante uno de esos viajes a la aldea que escuché los rumores. Estaba comprando tela para hacerles ropa nueva a los niños. Estaban creciendo tan rápido, cuando 2 comerciantes hablaban cerca de mi puesto. «Es una tragedia», decía uno, sacudiendo la cabeza. «El rey Alfaterón perdió a sus herederos hace casi 1 año. Dicen que hubo un ataque, una traición interna. Los bebés desaparecieron sin rastro. Escuché que ofreció la mitad de su reino a quien los encontrara», agregó el otro, «pero han buscado por todas partes. Nada.
Es como si la tierra se los hubiera tragado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Miré a Kael y Liora, que jugaban tranquilamente en la manta que había extendido en el suelo. El emblema en sus mantas originales, ese lobo plateado sobre escudo negro, estaba guardado en el fondo de mi baúl. Nunca lo había mostrado a nadie. Podría ser... No. Sacudí la cabeza, rechazando el pensamiento. Era imposible. Los bebés de un rey no serían abandonados en medio del bosque para morir. Eso no tenía sentido. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Durante las siguientes semanas, presté más atención a los rumores. El rey Alfa Terón era conocido por ser justo pero implacable. Su reino, el más poderoso de los 3 territorios, había sufrido enormemente con la pérdida de los herederos. Algunos decían que él ya no era el mismo, que la pérdida lo había convertido en una sombra de sí mismo. Dicen que camina por los pasillos del castillo en medio de la noche, comentó una mujer en el mercado, buscando fantasmas, llamando sus nombres, nombres que nadie más conoce porque nunca tuvo tiempo de presentarlos al reino antes de que desaparecieran. Mi corazón se contrajo. Intenté no pensar en ello. Intenté concentrarme en mi propia vida, en los niños que ahora daban sus primeros pasos tambaleantes, en el huerto que florecía, en la cabaña que cada día se sentía más como un verdadero hogar. Pero por las noches, cuando la luna brillaba a través de la ventana, me descubría mirando a Kael y Liora dormidos y preguntándome, ¿quiénes son realmente? ¿Y qué pasaría si alguien viniera a reclamarlos? La idea me aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado, más que el exilio, más que el hambre, más que el frío, porque ellos ya no eran solo 2 bebés que había salvado. Eran mis hijos, mi propósito, mi razón de despertar cada mañana con esa llama ardiendo en mi pecho. Una noche, Liora despertó llorando por una pesadilla. La tomé en brazos, meciéndola suavemente mientras Kael seguía durmiendo. «Shh, mi luz», susurré contra su cabello oscuro. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». Ella se calmó, presionando su carita contra mi cuello. Y en ese momento hice una promesa silenciosa. No importa quiénes sean, no importa de dónde vengan, son míos. Y antes de que alguien los aparte de mí, tendrá que pasar sobre mi cadáver. La llama en mi pecho ardió con una intensidad que nunca antes había sentido, porque ya no era solo supervivencia, era amor maternal, feroz, inquebrantable, eterno. Me habían enseñado que una omega no podía liderar, que no podía ser fuerte, que su único valor estaba en servir, pero nunca me dijeron que una madre podía mover montañas. Y yo estaba lista para mover el mundo entero si era necesario. El destino tiene una manera peculiar de encontrarte, justo cuando crees que finalmente has escapado de él. Era un día de mercado como cualquier otro. El sol de primavera brillaba con calidez, derritiendo los últimos vestigios de nieve en las montañas distantes. Kael y Liora, ahora con 11 meses, caminaban tambaleantes a mi lado, cada uno aferrado a una de mis manos. Habían crecido tanto. Kael era curioso y valiente, siempre queriendo explorar todo. Liora era más cautelosa, observadora, pero cuando sonreía, iluminaba el mundo entero. «Manzanas, mamá», señaló Kael con su vocecita, tirando de mi mano hacia un puesto de frutas. «Después, mi guerrero», le dije con una sonrisa, apretando suavemente su manita. «Primero necesitamos pan». La aldea estaba más concurrida que de costumbre. Había carretas con mercancías de territorios lejanos y grupos de viajeros que normalmente no pasaban por esta zona neutral. Algo estaba sucediendo. Podía sentirlo en el aire. «¿Escuchaste?», le decía una mujer a otra en el puesto de telas. «El rey Alfa en persona viene hacia aquí. Están buscando algo en los territorios neutrales». Mi sangre se congeló. «¿El rey Alfa? ¿Terón?», preguntó la otra mujer con asombro. «¿Qué podría buscar aquí? Esto no es más que tierra de nadie. Nadie lo sabe. Pero traen guerreros, muchos». Instintivamente, apreté las manos de los niños. Liora me miró con sus grandes ojos grises, sintiendo mi tensión. «Está bien, mi luz», susurré, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. «Todo está bien». Decidí terminar las compras rápidamente y volver a la cabaña. Algo en mi interior me gritaba que debía irme, esconderme, proteger a los niños.
Pero mientras caminaba hacia el puesto de pan, la multitud comenzó a moverse, a apartarse como olas ante un barco. Y entonces lo vi, o más bien, lo sentí. Una presencia que dominaba todo el espacio. Una energía que hacía que cada persona en el mercado se detuviera, se girara, se inclinara instintivamente. El rey Alfa Terón. Era más alto de lo que había imaginado en mis pesadillas. Su figura imponente estaba envuelta en una capa negra que ondeaba levemente con la brisa. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente. Y su rostro era una talla de dolor contenido y poder absoluto. Tenía cicatrices. Una cruzaba su ceja izquierda, otra bajaba por su cuello. Pero lo que más impactaba eran sus ojos, grises como la tormenta, como los ojos de Liora. Me quedé paralizada. Debería haber corrido. Debería haber tomado a los niños y desaparecido entre la multitud. Pero mis pies no se movieron. Y entonces sucedió. Él me miró. No fue casual. No fue un vistazo al pasar. Sus ojos grises se clavaron en los míos a través de toda la distancia que nos separaba. Y el mundo entero se detuvo. Podía sentir su poder incluso desde lejos. Como un alfa, su presencia era abrumadora, diseñada para hacer que todos se sometieran. Pero yo había aprendido a sobrevivir, y no me incliné. Mantuve su mirada, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que bajara los ojos. Vi sorpresa en su rostro, y luego, algo más. Curiosidad. Comenzó a caminar hacia mí. «Mamá», susurró Kael, presionándose contra mi pierna. Podía sentir su miedo. Los niños siempre perciben el peligro antes que los adultos. «Tranquilo», murmuré, aunque mi propia voz temblaba. «Estoy aquí». Terón se detuvo a apenas 2 metros de distancia. De cerca, era aún más intimidante. Su mandíbula estaba apretada, y había ojeras profundas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido bien en meses. «Quizás años». «Tú», dijo, y su voz era grave como un trueno distante. «No te has inclinado». «No tengo manada», respondí, levantando mi barbilla. «Los sin manada no se inclinan ante nadie». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie le hablaba así al rey Alfa, pero yo ya no tenía nada que perder. Ya me habían quitado todo una vez. No dejaría que me intimidaran de nuevo. Algo cruzó su rostro. ¿Respeto? ¿Intriga? Entonces su mirada bajó. Hacia los niños. Vi cómo su cuerpo entero se tensaba, cómo sus ojos se abrían levemente, cómo su respiración se detenía. Estaba mirando a Kael, a sus ojos color ámbar, luego a Liora, a sus ojos grises. «¿Cómo se llaman?» Su voz había cambiado. Ya no era autoritaria. Era quebrada. Cada instinto maternal en mí se activó. Di un paso atrás, colocando a los niños detrás de mi cuerpo. «Son mis hijos. No te pregunté de quién son. Te pregunté cómo se llaman». Dio un paso adelante, y yo retrocedí otro. La tensión era palpable. Los guerreros que lo acompañaban habían puesto sus manos sobre las empuñaduras de sus espadas, listos para intervenir si su rey lo ordenaba. «Kael», dije finalmente, mi voz firme pese al terror que me recorría. Y Liora, vi cómo su rostro se descomponía, cómo sus manos se convertían en puños a sus costados, cómo sus ojos, esos ojos tormentosos, se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. Esos eran... Su voz se quebró. Esos eran los nombres que yo... Los nombres que había elegido para... No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Todo encajó en ese momento. Las mantas con el emblema real. Los rumores sobre los herederos perdidos. Los ojos grises de Liora. Todo. «No», susurré sacudiendo la cabeza. «No, no puedes». Pero él ya se había arrodillado. El rey Alfa, el hombre más poderoso de 3 territorios, cayó de rodillas en medio del mercado, sin importarle que cientos de personas lo observaran. «Por favor», dijo, y su voz era pura agonía. «Por favor, déjame verlos». Kael y Liora se aferraron a mi vestido, asustados por este hombre grande que lloraba frente a nosotros. «Los salvaste», continuó Terón, mirándome con una intensidad que me atravesaba, cuando el mundo les dio la espalda. Cuando yo...
Cuando yo fallé en protegerlos, tú los salvaste. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Un rey llorando en público. Era impensable, imposible. Y sin embargo, estaba sucediendo. ¿Dónde los encontraste? En el bosque, susurré, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con caer. Durante una tormenta. Estaban abandonados, congelándose. Iban a morir. Traición, gruñó, y por un momento su dolor se convirtió en furia pura. Alguien dentro del castillo los sacó. Alguien quería asegurarse de que nunca los encontrara. Se levantó lentamente, pero no se acercó más. Mantuvo la distancia, respetando mi miedo. No vengo a arrebatártelos, dijo, con una firmeza que me sorprendió. Vengo a agradecerte y a pedirte, a suplicarte. Su voz se quebró de nuevo. Enséñame a ser el padre que ellos necesitan, porque está claro que tú les has dado lo que yo no pude. Miré sus ojos, y en ellos no vi amenaza. Vi lo mismo que yo había sentido esos últimos 11 meses. Amor desesperado, protección feroz, disposición a hacer cualquier cosa por esos niños. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Pregunté, mi voz apenas audible. Que vengas conmigo, con ellos, al reino, no como prisionera, como... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, como su madre, porque eso es lo que eres. El mundo se tambaleó bajo mis pies, y la llama en mi pecho ardió con una intensidad cegadora. El castillo era una fortaleza de piedra y secretos. Llegamos al caer la noche, después de 2 días de viaje en una carroza que era más lujosa que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Kyle y Liora habían pasado la mayor parte del camino mirando por las ventanas con asombro, señalando cosas que nunca habían visto. Caballos con armaduras, estandartes ondeando, torres que se elevaban hacia el cielo. Terón cabalgó junto a la carroza todo el trayecto. No dentro con nosotros, respetó mi necesidad de espacio, pero lo suficientemente cerca para que yo supiera que estaba ahí, protegiéndonos o vigilándonos. Aún no estaba segura de cuál era. Cuando las puertas del castillo se abrieron, mi respiración se cortó. Era imponente. Muros de piedra negra que parecían tragarse la luz, torres con ventanas iluminadas como ojos vigilantes, y en todas partes, el emblema que había visto en las mantas originales de los niños, el lobo plateado sobre escudo negro. «Bienvenida», dijo Terón, ofreciéndome su mano para bajar de la carroza. Su voz era cuidadosa, como si temiera asustarme. Ignoré su mano y bajé sola, sosteniendo a Liora contra mi cadera mientras Kyle se aferraba a mi falda. La corte nos esperaba en el gran vestíbulo. Docenas de rostros nos observaban, nobles con ropas finas, guerreros con armaduras relucientes, sirvientes que se inclinaban al ver pasar a su rey. Y todos, absolutamente todos, me miraban con una mezcla de curiosidad, desconfianza y algo que reconocí de inmediato. Desprecio. Una omega, en nuestro castillo, sosteniendo a nuestros herederos. Podía leer sus pensamientos en sus rostros fruncidos. «Mi rey», habló una mujer mayor con un vestido verde esmeralda y una diadema de plata en su cabello gris. Su voz era cortante como cristal. «¿Quién es esta persona?» «Consejera Meredith», respondió Theron, y su tono no admitía discusión. «Esta es Elara, la mujer que salvó a mis herederos cuando todos ustedes fallaron en encontrarlos». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. «Los herederos», susurró alguien. «¿Están vivos?» «Están aquí», dijo Theron, y por primera vez desde que lo conocí, vi orgullo en su rostro. «Kyle, Liora, mis hijos». El vestíbulo estalló en murmullos. Algunos cayeron de rodillas. Otros se miraban entre sí con incredulidad. Pero yo solo observaba, con los niños presionados contra mí, sintiendo cómo me evaluaban, me juzgaban, me medían. Una voz se elevó sobre el murmullo. Era un hombre alto con barba oscura y ojos duros. ¿Y quién dice que estos son realmente los herederos perdidos? Han pasado casi 1 año. Cualquiera podría traer 2 niños y reclamar la recompensa. La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados.
Theron se giró lentamente hacia el hombre, y la autoridad que emanaba era casi visible. ¿Estás cuestionando mi palabra, comandante Aldrich? Estoy protegiendo tu legado, mi rey, respondió Aldrich sin retroceder. Necesitamos pruebas. Están aquí. Theron extendió su mano, y un sirviente se acercó rápidamente con una caja de madera tallada. Cuando la abrió, vi tela. Las mantas originales que había guardado en mi baúl. Theron me las había pedido durante el viaje, y yo se las había dado, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no lo hiciera. Sostuvo una de las mantas, mostrando el emblema bordado. Este es el sello real de mi casa. Estas mantas fueron tejidas por la anterior luna antes de morir. Solo 2 existían, y están aquí. Luego se acercó a nosotros, más cerca de lo que había estado desde el mercado, y se arrodilló frente a Liora. Ella lo miraba con sus grandes ojos grises, sin miedo ahora, solo curiosidad. «¿Y esto?», dijo Theron con voz quebrada, levantando suavemente el cabello de Liora para revelar algo que yo nunca había notado. Una pequeña marca de nacimiento detrás de su oreja izquierda, en forma de media luna. Esta marca. Yo la vi el día que nació. Igual que vi esto. Se giró hacia Kael, quien se aferró más fuerte a mi pierna. Theron esperó, sin forzarlo, hasta que Kael, con la valentía natural de un niño curioso, se acercó un paso. Theron le mostró su propia mano, donde había una cicatriz en forma de media luna. «Tu madre», susurró Theron, y su voz estaba cargada de dolor antiguo. Me dijo que Kael tenía mis ojos, el color exacto del ámbar al atardecer. Un rasgo que solo nuestra línea de sangre posee. El silencio era absoluto ahora. «Estos son mis hijos», declaró Theron, poniéndose de pie y mirando a toda la corte reunida. «Los herederos del reino central. Y esta mujer, Elara, es la razón por la que siguen con vida». Meredith dio un paso adelante, su rostro una máscara de diplomacia fría. «Nadie cuestiona tu gratitud, mi rey. Pero debemos discutir arreglos apropiados. Esta mujer cumplió un servicio noble. Debería ser recompensada generosamente y enviada de regreso a su hogar mientras los herederos son reinstalados correctamente con nodrizas, tutores y... No, mi propia voz me sorprendió. Había hablado sin pensar, pero una vez que la palabra salió, no había vuelta atrás. Todos me miraron. «No voy a ninguna parte sin ellos», dije, levantando mi barbilla pese al terror que me recorría. «Y ellos no van a ninguna parte sin mí». «¿Cómo te atreves?», siseó Meredith. «Eres una don nadie, una omega sin manada. No tienes derecho a...». «Tiene todo el derecho». La voz de Theron resonó como un trueno. Se colocó frente a mí, entre yo y Meredith, como un escudo. «Tiene el derecho que le otorga el haber amado a mis hijos cuando nadie más lo hizo. El derecho que le da el haber arriesgado su vida para salvarlos. El derecho de ser su madre en todo excepto sangre». Se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que no esperaba. «Súplica. Quédate», dijo. «Por favor, no te pido que confíes en mí. No te pido que me perdones por no haberlos encontrado antes. Solo te pido que me dejes aprender de ti, que me dejes ser parte de sus vidas, que me des la oportunidad de ser el padre que merecen». Miré a Kael y Liora. Ellos me miraban de vuelta, confiando en que yo tomaría la decisión correcta. Y entonces miré a Theron. Vi más allá de la corona, más allá del poder, más allá de la autoridad. Vi a un hombre roto tratando de recomponerse. Vi mi propio reflejo. Alguien que había perdido todo y encontró redención en el amor. «No me separarás de ellos», dije finalmente. «Nunca. No importa lo que diga tu corte. No importa las reglas o las tradiciones. Si me quedo, es como su madre. No como niñera, no como sirviente, como su madre». «Sí», respondió sin dudarlo. «Como su madre». La corte estalló en protestas, pero Theron levantó una mano y todos callaron. «Esto no es una negociación», declaró. «Es una orden de vuestro rey. Elara se queda. Los niños se quedan con ella. Y cualquiera que tenga un problema con esto puede traérmelo directamente». Nadie habló, y en ese momento, mientras sostenía a mis hijos en un castillo hostil, frente a un hombre que era tanto extraño como reflejo, supe que mi vida había cambiado irrevocablemente una vez más.
La llama en mi pecho ardía más fuerte que nunca, porque ahora no solo protegía a mis hijos, luchaba por nuestro derecho a estar juntos. Y nadie me los quitaría. 3 semanas en el castillo me enseñaron que el peligro no siempre viene con garras y colmillos. A veces viene con sonrisas corteses y palabras envenenadas. La corte me toleraba porque Theron lo ordenó, pero su desprecio era una presencia constante. Las miradas de reojo cuando caminaba por los pasillos. Los susurros que cesaban abruptamente cuando entraba a una habitación. Las reverencias vacías que no contenían ni una pizca de respeto real. Pero yo había sobrevivido cosas peores, y tenía algo por lo que luchar. Kael y Liora florecían. Tenían habitaciones amplias con juguetes, ropa hermosa, y por primera vez en sus cortas vidas, seguridad, pero cada noche, sin importar cuánto los sirvientes insistieran en que los herederos debían dormir en sus propias camas reales, ellos terminaban en mi habitación, acurrucados contra mí como siempre lo habían hecho. Theron visitaba cada tarde. Al principio fue incómodo, él sentándose en el suelo mientras los niños jugaban, sin saber cómo acercarse, qué decir, cómo conectar. Pero poco a poco, Kael comenzó a llevarle juguetes. Liora empezó a sonreírle cuando él entraba. Y yo empecé a ver al hombre detrás de la corona. «Gracias», me dijo una noche, después de que ambos niños se hubieran dormido. Estábamos en el balcón de mi habitación, mirando las estrellas, por darme esta oportunidad. «No lo hago por ti», respondí honestamente. «Lo hago por ellos. Merecen conocer a su padre». Aún así, se giró hacia mí, y en la luz de la luna, sus ojos grises parecían más suaves. «Me estás dando algo que no merezco. Ninguno de nosotros merecíamos lo que nos pasó», dije. «Pero aquí estamos». Algo pasó entre nosotros en ese momento. Un entendimiento silencioso. 2 almas rotas aprendiendo a sanar. Pero la paz era frágil, y estaba a punto de romperse. La tormenta llegó en forma de un embajador visitante. Era mediodía cuando el anuncio resonó por los pasillos. Su Excelencia, el embajador Daren de la manada del Valle del Norte. El mundo se detuvo. Daren, mi antiguo alfa, el hombre que me había exiliado, que había permitido que me humillaran públicamente, que me había arrebatado todo. No podía respirar. ¿El Ara? La voz de Theron me alcanzó desde lejos. Estábamos en el salón de recepción cuando hicieron el anuncio. «¿Estás bien? Estás pálida». «Conozco a ese hombre», susurré, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar. Era mi alfa». Vi cómo la comprensión cruzaba su rostro, seguida inmediatamente por furia protectora. «Él fue quien...» «Sí». Theron se puso de pie, su presencia expandiéndose con autoridad alfa pura. «Puedes irte. No tienes que verlo. Yo puedo...» «No». Mi propia voz me sorprendió con su firmeza. «No voy a huir». Ya no, porque en ese momento comprendí algo fundamental. No era la misma mujer que había sido exiliada hace un año. Ya no estaba de rodillas en la nieve, rota y derrotada. Estaba de pie, y no estaba sola. Cuando Daren entró al salón con su delegación, su mirada me encontró inmediatamente. Vi el shock en sus ojos, luego el reconocimiento, y finalmente, algo que podría haber sido vergüenza. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Rey Theron», dijo Daren, inclinándose con respeto. «Es un honor estar en su presencia. Vengo en nombre de mi manada para discutir tratados comerciales y...» Se detuvo, mirándome de nuevo. «Perdone mi sorpresa, pero... ¿El Ara? ¿La Omega Elara?» El silencio en el salón era denso. «Lady Elara», corrigió Theron con un tono peligrosamente suave. «Es la madre de mis herederos, y será tratada con el máximo respeto en este castillo». Vi cómo Daren procesaba esa información. Su rostro pasó por una docena de expresiones. Incredulidad, confusión, y luego, codicia apenas disfrazada. «Qué notable», dijo lentamente. «La última vez que supe de ella, había sido exiliada de nuestra manada por deshonra». Murmullos recorrieron el salón. La consejera Meredith se inclinó hacia adelante con interés renovado. «¿Deshonra?», repitió. «¿Qué tipo de deshonra?». Daren sonrió, y fue la sonrisa de un depredador que había encontrado debilidad. Intentó seducir a un alfa comprometido.
Cuando fue descubierta, se negó a aceptar su castigo. Tuve que exiliarla por el bien de la manada. Las mentiras cayeron de sus labios con tanta facilidad que por un momento dudé de mi propia verdad. Eso no es cierto, dije, y mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Yo nunca. ¿Ves?, interrumpió Darren, gesticulando hacia mí con falsa tristeza. Sigue negándolo. Es trágico, realmente. Era una Omega con tanto potencial, pero su ambición la corrompió. Vi cómo algunos nobles comenzaban a murmurar, mirándome con renovada desconfianza. Vi cómo Meredith sonreía levemente, como si sus sospechas hubieran sido confirmadas, y algo dentro de mí se rompió, no de dolor, sino de liberación, porque de repente, con absoluta claridad, vi a Darren por lo que realmente era, un hombre pequeño con poder pequeño, que usaba ese poder para destruir a otros porque no podía construir nada por sí mismo. Y ya no le tenía miedo. Tienes razón en una cosa, dije, caminando hacia el centro del salón. Todos los ojos estaban sobre mí. Era una Omega con potencial. Pero no fue mi ambición lo que me corrompió, Darren. Fue tu cobardía. Él parpadeó sorprendido. Tu compañera te acusó de prestarme atención. Continué, mi voz firme y clara. Y en lugar de defender la verdad, en lugar de proteger a un miembro inocente de tu manada, elegiste el camino más fácil. Me sacrificaste para mantener la paz, para evitar el conflicto. ¿Cómo te atreves? Comenzó, pero yo levanté mi mano. No he terminado. Y para mi sorpresa, él se calló. Porque había algo en mi voz ahora que exigía ser escuchado. Me dejaste en la nieve para morir, sin comida, sin refugio, sin nada. Y lo único que sentiste fue alivio porque el problema había desaparecido. El salón estaba en absoluto silencio. Pero no morí, Darren. Sobreviví. Encontré fuerza que nunca supe que tenía. Salvé 2 vidas cuando tú no pudiste salvar ni siquiera mi honor. Me acerqué a él y vi cómo retrocedía un paso. Y ahora vienes aquí, a este castillo, e intentas destruirme de nuevo con tus mentiras. Porque eso es lo que haces. Destruyes porque no puedes crear. Condenas porque no puedes proteger. Estas son acusaciones graves, empezó a decir, pero su voz temblaba. Son la verdad. Respiré profundo. Y te perdono. Esas 3 palabras resonaron como un trueno. ¿Qué? Darren me miró con incredulidad. Te perdono, repetí, sintiendo cómo la llama en mi pecho ardía con una luz cálida y sanadora. No por ti, no porque lo merezcas. Te perdono porque cargar tu culpa me ha pesado demasiado tiempo. Te perdono para liberarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora, pero no eran lágrimas de dolor, eran de liberación. Fuiste un mal alfa, un hombre débil, pero ya no tienes poder sobre mí. Ya no defino mi valor por tu rechazo. Me giré hacia la corte reunida. Soy Elara. Fui rechazada, exiliada, dejada para morir. Pero sobreviví. Y no solo sobreviví, encontré propósito, encontré amor, encontré familia. Y nadie puede quitarme eso. El silencio que siguió fue total. Entonces Theron se puso de pie, y lentamente, deliberadamente, se arrodilló ante mí. Mi luna, dijo, con una voz llena de reverencia, y uno por uno, los presentes en el salón, incluso Meredith, aunque de mala gana, se arrodillaron también. Todos excepto Darren, quien se quedó de pie, humillado y expuesto. Creo, dijo Theron sin levantarse, sin apartar sus ojos de mí, que esta audiencia ha terminado. La tormenta llegó 3 noches después, pero esta vez no era de nieve, era de sangre y traición. Desperté por el sonido de acero chocando contra acero. Por un momento, confundida por el sueño, pensé que estaba de vuelta en la cabaña, que todo había sido un sueño. El castillo, Theron, la corte. Pero entonces escuché el grito. Y los niños llorando. Me levanté de un salto, corriendo hacia la habitación contigua donde Kael y Liora dormían. Estaban despiertos, abrazados entre sí en la cama, con los ojos muy abiertos de terror. «Mamá», sollozó Liora, extendiendo sus bracitos hacia mí. Los tomé a ambos, uno en cada brazo, justo cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era Theron, con la espada en mano y sangre salpicando su rostro.
Su mirada me encontró inmediatamente. «Rebelión», dijo con voz urgente. «La facción del norte. Han infiltrado el castillo. Vienen por los herederos». Mi sangre se congeló. ¿Cuántos? Demasiados. Se acercó rápidamente, evaluando a los niños con ojos de guerrero pero manos de padre. «Tengo que sacarte de aquí. Hay un pasaje secreto que...». Una explosión sacudió el castillo. Los niños gritaron. Polvo y piedras cayeron del techo. «No hay tiempo», dije, tomando una decisión en una fracción de segundo. «¿Dónde es más seguro?» «La sala del trono. Paredes de piedra reforzada. Puedo defenderla mejor». Nos miró a los tres. «¿Puedes correr?» «Sí». No pregunté si podía luchar. No pregunté si sobreviviríamos. Solo asentí, porque esa llama en mi pecho, esa llama que había ardido durante un año entero, ahora rugía como un incendio. Nadie tocará a mis hijos. Nadie. Corrimos por pasillos que se habían convertido en campos de batalla. Guerreros leales peleaban contra atacantes vestidos de negro. Sangre manchaba las paredes. Cuerpos yacían en el suelo. Mantuve los ojos de los niños presionados contra mi cuello para que no vieran, pero ellos podían sentir el caos, el terror, la muerte. «¡Por aquí!», gritó Terón, derribando a un atacante que se nos acercó. Su espada cantó en el aire, y el hombre cayó. Llegamos a la sala del trono, justo cuando otro grupo de rebeldes bloqueaba la entrada principal. Eran 5. Terón era 1. «Llévate a los herederos», rugió un hombre con cicatrices que parecía el líder. «Y estaremos dispuestos a negociar, Rey Alfa, sobre mi cadáver», respondió Cerón, colocándose frente a nosotros. «Eso se puede arreglar». Los 5 atacaron al mismo tiempo. Terón era magnífico. Su espada era una extensión de su cuerpo, moviéndose con gracia letal. Derribó a 2 en los primeros segundos. Pero eran demasiados, y estaban frescos mientras él ya estaba herido de batallas anteriores. Vi cómo una daga se dirigía hacia su espalda desprotegida. No pensé. Solo actué. Puse a los niños detrás de una columna y grité: «Kael, Liora, quédense ahí, no se muevan». Luego tomé un candelabro de hierro de la pared y lo arrojé con toda mi fuerza. Golpeó al atacante en la cabeza, justo antes de que su daga alcanzara a Cerón. El hombre se tambaleó, sorprendido. Terón aprovechó el momento, girándose y terminando el movimiento. Pero ahora el líder de los rebeldes me había visto, y había cambiado de objetivo. «Si no podemos tener a los herederos», dijo con una sonrisa cruel, «entonces mataremos a su protectora». Se movió hacia mí con velocidad sobrenatural. Y yo no tenía espada, no tenía entrenamiento, no tenía nada excepto 11 meses de supervivencia y el amor más feroz que había conocido. Cuando su espada cortó el aire hacia mi corazón, me moví, no con gracia, no con técnica, sino con pura desesperación. Caí hacia un lado, su hoja rozando mi hombro y dejando un corte ardiente. El ara. El grito de Terón era pura agonía, pero no podía alcanzarme. Todavía luchaba con los 2 rebeldes restantes. El líder se cernió sobre mí, levantando su espada para el golpe final. Y entonces escuché la voz: «No lastimes a mamá, Kael», mi pequeño guerrero de apenas 2 años, corriendo hacia el rebelde con sus manitas convertidas en puños. El tiempo se detuvo. El rebelde miró al niño, y en sus ojos vi la decisión. Si no puedo matar a la madre, mataré al heredero. Comenzó a girar su espada hacia aquel, y algo dentro de mí explotó. No fue poder mágico, no fue fuerza sobrehumana, fue simplemente el amor de una madre dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por sus hijos. Me lancé hacia adelante, interponiéndome entre Kael y la espada. El acero me atravesó el costado. Sentí el frío del metal, luego el calor de mi propia sangre. Pero no solté a Kael. Lo empujé hacia atrás, fuera del alcance del rebelde. «Corre», susurré. «Vuelve con Liora. Protégela». El mundo comenzó a girar. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas, presionando mi mano contra la herida mientras la sangre se filtraba entre mis dedos. El rebelde levantó su espada de nuevo, esta vez para terminar el trabajo. Pero nunca completó el movimiento. Cerón apareció como una tormenta de furia pura,
No sé cómo llegó tan rápido. No sé cómo derrotó a los otros dos. Solo sé que su espada atravesó al líder rebelde con una fuerza que lo levantó del suelo. «Nadie», rugió Theron, con una voz que no era completamente humana, «toca a mi familia». El rebelde cayó, muerto antes de golpear el suelo. Theron se giró hacia mí, su rostro transformándose de guerrero a hombre aterrorizado en un instante. El Ara se arrodilló a mi lado, sus manos cubriendo las mías sobre la herida. «No, no, no. Quédate conmigo. Los niños», susurré, sintiendo cómo mi visión se nublaba. Están bien, están a salvo, pero tú», su voz se quebró. «No puedes dejarme. No ahora. No cuando finalmente». «¿Finalmente qué?», logré decir, aunque cada palabra era un esfuerzo. «No cuando finalmente encontré algo que vale más que mi reino». Lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la sangre. «Te amo, Elara. Amo tu fuerza. Amo tu compasión. Amo cómo amas a nuestros hijos. Y no puedo perderte. Mamá». Era la voz de Liora, acercándose con Kael. Ambos lloraban. Con el último resto de mi fuerza, extendí mi mano hacia ellos. «Mi guerrero», susurré a Kael. «Fuiste muy valiente. Mi luz», miré a Liora. «Cuida de tu hermano». «No». Theron presionó más fuerte la herida. «Guardias, traigan al sanador. Ahora». La llama en mi pecho parpadeaba. Débil. Tan débil. Pero mientras miraba los rostros de mis tres amores, Kael, Liora y Theron, algo dentro de mí se rehusó a rendirse. No hoy. No después de llegar tan lejos. No cuando finalmente tenemos una oportunidad de ser una familia. «No me dejes», suplicó Theron, presionando su frente contra la mía. «Por favor, lucha, como siempre has luchado». Y escuché la respuesta de mi propia madre, susurrando desde más allá de la tumba. «El fuego no necesita permiso para arder». La llama parpadeó una vez más, y se negó a apagarse. Desperté al sonido de una canción de cuna, mi propia canción de cuna, la que le cantaba a los niños cada noche. Pero esta vez, la voz no era mía. Era grave, rota, y sin embargo, hermosa en su imperfección. Luna plateada, cuida su sueño. Llama dorada, guarda su aliento. Abrí los ojos lentamente. La luz de la mañana entraba por una ventana amplia, bañando la habitación en tonos dorados. Estaba en una cama enorme, cubierta con sábanas de seda, y junto a mí, en sillas que habían sido arrastradas hasta quedar pegadas a la cama, dormían 3 personas. Kael, acurrucado con su cabeza sobre mi brazo izquierdo. Liora, con su manita aferrada a mi dedo derecho. Y Theron, sentado en una silla, con la cabeza reclinada sobre el borde de la cama, todavía sosteniendo mi otra mano. Había dejado de cantar, pero sus labios aún se movían silenciosamente con las palabras. «Theron», susurré, mi voz ronca por el desuso. Sus ojos se abrieron de golpe. Por un momento solo me miró, como si temiera que estuviera soñando. Luego su rostro se transformó con una emoción tan pura que me quitó el aliento. «Estás despierta». Su voz estaba cargada de alivio, gratitud y algo más profundo. «Gracias a todos los dioses, estás despierta». «¿Cuánto tiempo?» 5 días. Apretó mi mano suavemente, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. 5 días en los que no supe si volverías a abrir los ojos. 5 días en los que estos dos se negaron a alejarse de tu lado. Miré a Kael y Liora, todavía dormidos, agotados por su vigilia. La herida era profunda, continuó Theron. Pero el sanador dijo que fue tu voluntad lo que te salvó. Dijo que nunca había visto a alguien luchar tan duro por vivir. Tenía razones, dije simplemente, acariciando el cabello de Liora con mi mano libre. Theron cerró los ojos y vi cómo una lágrima se escapaba. Cuando te vi caer, cuando vi tu sangre, se detuvo, incapaz de continuar. Pensé que había perdido la única luz verdadera que había entrado en mi vida desde... ¿Desde qué? Abrió los ojos, y en ellos vi vulnerabilidad absoluta. Desde que perdí a mi compañera, la madre de Kael y Liora.
Murió durante el parto. No pude salvarla. Y luego perdí a los bebés también. O eso creí. Respiró temblorosamente. Durante 1 año caminé en la oscuridad, y entonces apareciste tú, con ellos. Y por primera vez desde su muerte, sentí esperanza. Mi corazón se contrajo. No puedo reemplazarla. No quiero que lo hagas. Se inclinó más cerca, con una intensidad en su mirada que me atravesaba. Quiero que seas tú, Elara, la mujer que sobrevivió al exilio, que salvó a mis hijos, que se interpuso entre ellos y la muerte sin dudarlo. Quiero a la mujer con fuego en el pecho y acero en el alma. Tragué saliva, sintiendo emociones que no sabía cómo nombrar. ¿Qué estás diciendo? Te estoy diciendo que te amo. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras preciosas. No por gratitud, no por obligación. Te amo porque cuando miro en tus ojos, veo la misma lucha que he librado. Te amo porque me mostraste que el poder sin compasión es hueco. Te amo porque me hiciste querer ser mejor. Para ti, para ellos, para mí mismo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Yo tampoco quería esto, susurré. Vine solo para protegerlos, pero en algún momento... ¿Qué? En algún momento dejaste de ser un extraño. Dejaste de ser solo su padre y te convertiste en alguien a quien también quiero proteger. Terón soltó un sonido entre risa y sollozo. Se levantó de la silla y, con infinito cuidado para no despertar a los niños, se arrodilló junto a la cama. Entonces quédate, dijo, no como invitada, no como la mujer que salvó a los herederos. Quédate como mi compañera, como mi luna, como la persona que eligió amarme no por mi título, sino a pesar de él. Terón, sé que no puedo darte un romance tradicional. Sé que este camino fue roto y caótico desde el principio, pero te ofrezco algo que vale más que todas las tradiciones del mundo. Tomó mi mano y la colocó sobre su corazón. Podía sentirlo latir, fuerte y constante. Te ofrezco esto, mi corazón, completamente, para siempre. ¿Y la corte? Pregunté, aunque ya sabía que mi decisión estaba tomada. Meredith y los otros nunca aceptarán. Que se vayan al infierno, dijo con una sonrisa feroz. Convocaré una asamblea. Les contaré tu historia, toda tu historia. Y si no pueden ver el honor, la fuerza y la belleza en quien eres, entonces no merecen estar en mi corte. En ese momento, Kael se removió, abriendo sus ojos color ámbar. Mamá, susurró, con una sonrisa enorme. Estás despierta. Estoy despierta, mi guerrero, dije, besando su frente. Su movimiento despertó a Liora, quien inmediatamente comenzó a llorar de alivio. Mamá, 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 repetía, trepando sobre mi pecho con cuidado de no tocar mi herida vendada. Los sostuve a ambos, ignorando el dolor en mi costado, porque esto era lo que importaba. Terón nos observaba a los tres, y en su rostro había algo que reconocí, la paz de finalmente estar completo. ¿Entonces? Preguntó suavemente. ¿Qué dices? Miré a Kael, cuyo coraje había casi costado mi vida. Miré a Liora, cuya luz nunca se apagaba, y miré a Terón, el hombre que había aprendido a amar no a través de la perfección, sino a través de la vulnerabilidad compartida. Sí, dije simplemente. Me quedaré. No como luna porque deba, sino como luna porque elijo hacerlo. La sonrisa que iluminó su rostro podría haber rivalizado con el sol. 2 semanas después, cuando mi herida había sanado lo suficiente, Terón convocó la asamblea. No fue una coronación tradicional con pompa y ceremonia. Fue algo más profundo. Frente a toda la corte reunida, él contó mi historia. Sin adornos, sin omitir las partes difíciles. Habló de mi exilio, de cómo sobreviví, de cómo salvé a sus herederos, de cómo me interpuse entre ellos y la muerte. Esta mujer, declaró, con su voz resonando en el salón, no fue elegida por linaje o política, fue elegida por algo más poderoso, el amor que salva, el amor que protege, el amor que transforma. Se giró hacia mí, extendiendo su mano. Elara, ¿aceptas ser mi luna?
No por obligación del destino, sino por elección del corazón, me puse de pie, con Kael y Liora a cada lado sosteniéndome las manos. Acepto, dije con claridad. No me diste un trono, me diste un hogar. Y que nadie en esta corte lo olvide. La loba que sobrevivió al invierno está aquí para protegerlo. El que amenace a mis hijos, amenaza a la llama que me mantuvo viva. La corte estalló, algunos en aplausos, otros en protestas que fueron silenciadas por la mirada de Theron, cuando colocó la corona de luna sobre mi cabeza. No fue solo un símbolo político, fue el reconocimiento de que el amor verdadero no conoce jerarquías, y la llama en mi pecho ardió más brillante que nunca. 5 años después, el atardecer dorado se filtraba entre los árboles del jardín que había reconstruido con mis propias manos. Kael corría con una risa libre, Liora lo seguía con determinación, y Elian, nuestro pequeño torbellino, intentaba alcanzarlos sin éxito. Theron rodeó mi cintura con naturalidad. ¿En qué piensas? En que un día creí que moriría en la nieve. Y ahora estoy aquí, viendo cómo la vida florece donde antes solo había vacío. Él besó mi sien. Suave. Tú trajiste esta vida, Elara. Este fuego. Los niños corrieron hacia nosotros. Elian saltó a mis brazos. Liora tomó mi mano, y Kael apoyó la cabeza en mi hombro. «Mamá», dijo Kael, «cuenta la historia del fuego». Sonreí. Había una vez una pequeña llama que todos creían demasiado débil para sobrevivir al invierno. «¿Y cuál era su secreto?», preguntaron los 3. Los miré. Mi pasado, mi presente y mi futuro. Que el fuego no necesita permiso para arder. Arde porque es su naturaleza. Y mientras haya amor, jamás se apagará. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.